libro de Deuteronomio, capítulo 31. Quiero tomar los versículos 12 y 13. Los versículos 12 y 13. La palabra de Dios se lee para la gloria de nuestro Dios. La palabra dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Dios añada bendición a nuestras vidas por su palabra. En Europa, por allá por el 1700 y tanto, se estaba dando un problema muy interesante. Ustedes saben que durante el periodo que abarcó lo que se conoció la época medieval, la educación estaba restringida para el pueblo común. Los únicos que tenían acceso a la educación eran los hijos de los nobles, los hijos de aquellas personas que tenían una posición dentro de la sociedad. Eso desde el siglo XIV, XV, XVI, todavía hasta el siglo XIX funcionaba así. A pesar de que ya habían sucedido una serie de eventos y habían dado una serie de situaciones dentro de lo que era el mundo de aquellos años, en donde movimientos como el Renacimiento, movimientos como la Revolución Industrial, movimientos como la Reforma de la Iglesia, a cargo de hombres como Martín Lutero y otros más, se habían dado. Sin embargo, quedaba dentro de la sociedad una situación que era una realidad. Muchos niños de padres de escasos recursos no tenían acceso a la educación, porque la educación costaba y ellos no tenían el dinero. La educación pública viene a surgir a principios del siglo XX prácticamente. Siglos atrás no existía la educación fomentada y solventada por el Estado, sino que la educación era de índole privada, y esto hacía que las personas que no tenían recursos no podían enviar a sus hijos a estudiar. Un escritor de un periódico, un editor de un periódico de apellido Riker, comenzó a ver esa problemática y llevó esa inquietud a la dirección del periódico en la que él trabajaba, y los dueños del periódico le pidieron que hiciera una especie de trabajo de investigación para publicar en el periódico acerca de la gran cantidad de niños que no tenían acceso a la educación, sino que en Inglaterra principalmente se pasaban deambulando por las calles mientras sus padres estaban en las fábricas y en los demás lugares buscando el pan de la familia. Este señor, este periodista, Riker, cuando se adentró en la comunidad de niños de las calles de Inglaterra, descubrió que no tenían ningún tipo de formación estos niños. No tenían ningún tipo de educación a ningún nivel, porque ni siquiera la educación del hogar, la educación hogareña la tenían, porque sus padres
se pasaban el día trabajando y estos niños en la calle, algunos inclusive delinquiendo. Lo que lo llevó a él a tomar una decisión de, en su único día libre, que era el domingo, por cierto, comenzar a trabajar con estos niños, y consiguió a una señora que tenía un gran salón. Aparentemente esta señora vendía comida, y en lo que se conoció como la cocina de la señora Meredith, comenzó con un grupito de estos jóvenes a enseñarlos a leer, a enseñarle algo de matemática y de buenos modales, de los modales normales de cortesía, de etcétera, etcétera. Como era domingo, nada más que él podía hacerlo porque los demás días él también trabajaba. Este pequeño grupo de jovencitos, de niños, que comenzó a reunirse en la cocina de la señora Meredith, este movimiento se le conoció posteriormente, años después, porque se fueron multiplicando. Cada vez que la voz se corría, se fueron multiplicando y más personas se fueron sumando al esfuerzo de Riker, y comenzaron a aparecer más centros, lugares en donde en pequeños salones se reunían niños los domingos para enseñarlos a leer. Pero como Riker y muchos de los que comenzaron siguieron el ejemplo de Riker, eran cristianos o tenían una enseñanza, una formación cristiana, y como no habían libros de texto, ¿usted sabe cuál fue su libro de texto para enseñarlos a leer? La Biblia. Bendita coincidencia de Dios. Claro, Dios sabemos que no hay coincidencia, lo que hay son propósitos. Así como Gutenberg, cuando fue a imprimir un libro en su imprenta, luego de hacer varios ensayos con un documento que se llamaba el Misal de Constanza, posteriormente, cuando ya tenía su prensa lista, el primer libro ya formal que decide imprimir, ¿cuál es? La Biblia. Entonces en Dios no hay coincidencia. Lo que pasa es que Dios es un Dios que se las trae y pone al hombre a entender su tiempo y sus razones. Entonces, y no queriendo abundar mucho porque no quiero quedar demasiado en la historia, ¿qué pasó con la escuela dominical? Que este grupo de enseñanza empezó a fomentarse en toda Inglaterra y también se dio en algunos lugares de Europa. Como Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra, rápidamente esta iniciativa pasó a Estados Unidos también. Pero que en Estados Unidos entonces, como era un territorio tan amplio, no solamente pasó, sino que se expandió a tal punto que en cuestiones de un par de décadas, hombres como Paxson y otros más lograron que en todo Estados Unidos hubiesen más de 4,000 escuelas dominicales en lugares rurales donde no había escuelas formales. La escuela dominical no nació en la iglesia, según la historia. Pero ahorita le voy a explicar algo más interesante todavía. Sino que según la historia de lo que hoy conocemos como escuela dominical, nace como una iniciativa de un hombre, y cuando llega a Estados Unidos, hombres también de índole secular decidieron fomentarla, hasta que las iglesias empezaron a ver la importancia de estos grupos, y entonces donde quiera que había una iglesia, el salón de la iglesia se usaba para la escuela, y donde quiera que empezó a existir una escuela, allí se formaba una iglesia, y las iglesias entonces empezaron a sus misioneros a capacitarlos para que ellos fueran los maestros de esas escuelas. Posteriormente, ya a mediados del siglo XX, los Estados Unidos asume el control de las escuelas públicas, y las iglesias se quedan ya con la parte directamente espiritual, y las escuelas dominicales dejaron de ser escuelas para enseñar a leer y enseñar materias básicas, y se centraron solamente ya en lo que era la enseñanza de la Biblia y de la fe
de manera per se. Entonces, pudiéramos decir que la escuela dominical no nació como un movimiento cristiano. Sin embargo, el principio de educación cristiana, el principio de la educación a través de las escrituras, es todavía más viejo que Riker. Y podríamos mencionar dos eventos. Uno fue el que leímos, pero pudiéramos quizás ver en una historia un poco más cercana. En el año 33 de la era cristiana se formó el primer grupo de enseñanza bíblica de la historia cristiana. Conocido este grupo como la promoción del 33. Los alumnos de esta promoción eran Pedro, Juan, Mateo, Jacobo, que durante 3 años y medio fueron instruidos directamente por el maestro de maestros. Fíjense la importancia que tiene la enseñanza cristiana en la iglesia. Jesús vino a esta tierra, murió, entregó su vida para salvarnos, pero antes de hacer esto, lo primero que hizo fue escoger a un grupo de personas y dentro de todos sus discípulos escogió a 12 y los instruyó. El primer departamento de escuela bíblica de la era cristiana lo dirigió el propio Jesucristo. Por eso cuando a mí me preguntan que cuál es de profeta, porque recuérdense que Moisés dijo, el Señor levantará, y en otro momento dijo, yo soy el buen pastor. Es decir, que si hubieron dos ministerios a los que Jesús se adjudicó, fueron el de pastor y de maestro. Yo lamento, y esto es un comentario al margen, ojalá y no meta la pata en la fecha. Yo lamento que hoy tanta gente ande buscando tantos títulos dentro de la iglesia, cuando no hay mejor título que lo llamen pastor o que lo llamen maestro. Hay quienes entienden que hay títulos más importantes, bueno, amén, pero me gusta el de maestro. Me encanta el de maestro. Pero podríamos situar la educación cristiana todavía más atrás. Y en el pasaje que leímos, es un pasaje que describe lo que es la escuela dominical. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo y vayamos viendo algunos aspectos de cómo este pasaje describe una escuela dominical cualquiera, en cualquier iglesia, de cualquier barrio. Ya Moisés estaba para morir. Luego de el Señor haber sacado a su pueblo de Egipto, allá en el monte, en la montaña, en el monte Oreb, Dios trabaja con el pueblo, le da sus estatutos, le da sus ordenanzas, se la da a través de Moisés. Y ahora el pueblo no solamente fue sacado del Egipto, sino que tiene unos mandamientos que Dios le ha dado que ellos deben guardar. Y Dios fue tan enfático que le dijo en un momento a Moisés: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? En todo momento, al acostarse, al levantarse, lo pondrás como de interés en la puerta. Es decir, que había una ordenanza de enseñar la palabra. Ahora Moisés, en el capítulo 31 del Deuteronomio, está para morir. Si usted lee el trasfondo bíblico de esto, Moisés está para morir. De hecho, en el mismo capítulo, ya al final, es más, el versículo que sigue, de los dos que leímos, el versículo 14, Dios le dice a Moisés: Moisés, ya tú te vas a morir. Pero antes de eso, Él le da una instrucción muy clara y le dice: si ustedes cogen los versículos desde el 8, 9, 10, Dios le da una instrucción: mira, cada 7 años, en el año de la restitución, reunirás al pueblo, lo congregarás y le leerás toda la ley para que no se le olvide. Pero en el 12, Él le especifica cómo lo iba a hacer. Él le dice: número 1, harás congregar al pueblo. Lo vas a reunir
en un lugar. En el caso de ellos, el lugar de reunión, ¿dónde era? Frente al santuario. Cada vez que había santa convocación o había asamblea, se reunían frente al tabernáculo. Entonces, lo harás congregar. ¿A quiénes vas a hacer congregar? Lo primero que él habla es de reunirlo. Pero entonces dice, ¿quiénes deben estar? Deben estar los adultos, varones y hembras. Por eso nuestras escuelas bíblicas no solamente atienden las necesidades del niño para instruirlo, sino que también está enfocada, está orientada a también educar, enseñar y satisfacer las necesidades del adulto. Entonces dice, llamarás a los adultos, pero también llamarás a los niños. Y aquí me encanta, ¿saben por qué? Y pareciera, no, esto no pareciera una conferencia, sino como una prédica, pero no importa, usted la coge como cae. A ver, si cae como prédica, amén. Va a caerse los pastores, lo coge como prédica, pero nada. La mayoría de las veces que Dios convocaba al pueblo de Israel solamente iban los hombres. La mayoría de las convocaciones que Dios hacía para el pueblo de Israel eran los hombres. Ahora, en esta en particular, también debían estar las mujeres y los niños. Porque la escuela dominical es una actividad inclusiva que incluye, que une a toda la familia. No es que esté en desacuerdo con las sociedades dentro de la iglesia, pero las sociedades están focalizadas a necesidades particulares de distintos grupos sociales. Tenemos la sociedad de damas, tenemos la sociedad de caballeros, pero la escuela dominical hace esto, reúne a toda la familia, tanto al adulto como al niño. Y Dios le dijo a Moisés, lo vas a reunir ahora a todos. En esta reunión en particular, no solamente vendrán los hombres, sino que en esta reunión también vendrán las mujeres. Fue una de las primeras oportunidades donde las mujeres podían estar en las actividades religiosas de Israel. Porque en la mayoría de los casos, incluso cuando se construye el templo de Salomón, había un lugar especial llamado el atrio de las mujeres. Porque las mujeres no podían estar en el mismo lugar que estaban los hombres. Estaba el atrio de los hombres y estaba el atrio de las mujeres. Y después estaba el atrio de los gentiles. Pero en esta, oigan, no solamente Dios convoca al hombre y a la mujer y a los niños, sino que más dice, y a los extranjeros. Era también la única oportunidad en donde el no judío que estuviese presente en el campamento podía participar de una de las ceremonias o actividades del pueblo de Israel. Ahora no solamente está el hombre, sino que también está la mujer, está el niño, pero también está el extranjero. Por eso la escuela dominical, y en eso muchas de nuestras escuelas dominicales se han perdido. Una de las razones de la escuela bíblica no es solamente enseñar al cristiano, sino también enseñar al que no es cristiano. Invitar personas que no sean de la fe para instruirlo en la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por el oír, pero el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces Dios le dice, también invita al extranjero, al que esté cerca por ahí, aunque no sea cristiano. Posiblemente en un culto de adoración usted no va a parar un amigo aquí a participar, pero en una clase de escuela dominical ese amigo puede hacer una pregunta. Es más, al contrario, lo motivamos a que pregunte. Le pasamos una Biblia y le decimos, léanos este versículo bíblico para hacerlo parte de. Entonces, básicamente con este versículo, Dios está dando las bases de lo que es una escuela dominical de verdad. Congrega al pueblo, reúnen en algún lugar, hombres, mujeres, niños y extranjeros que estuviesen en su ciudad. Ahora, esos eran los elementos, las personas, los miembros de la escuela dominical. Los miembros de la dominical son papá, mamá, los hijos e incluso caben los amigos. ¿Para qué? Luego viene el para qué.
en la primera parte de este versículo está quiénes deben ser miembros de la escuela dominical. Ojo, muchas veces, en muchas de nuestras iglesias, la asistencia de los adultos a la escuela dominical es pobre. Y me preocupa. ¿Saben por qué me preocupa? Porque el único espacio real y efectivo que tiene la iglesia en la actualidad, aunque han habido otros experimentos, escuela de líderes y otros movimientos más, y algunas iglesias suelen dar estudios bíblicos con cierta periodicidad, el único espacio que tienen nuestras iglesias real y efectivo que maneja un proceso de enseñanza de manera sistemática, con un peso, con un material diseñado con ese propósito. ¿Cuál es? La escuela dominical. Y es penoso y hasta peligroso cuando muchos de nuestros adultos, sin una razón sostenida o sustentable, se ausentan de nuestros estudios. A veces crecemos tanto en el Señor que entendemos que ya eso no es para mí. Y hay una canción, un corito, que lo cantábamos hace muchos años atrás. Lamento que aquí no haya muchas personas de mucho tiempo en el Señor, pero quizás algunos debió haberse acordado de cuando iba a esas escuelas bíblicas, el corito de Juanito, que decía más o menos así: yo cantante soy el peor de los cantantes, pero me van a tener que soportar porque el único que se lo sabe soy yo, ¿verdad? Decía algo así: Juanito, hoy es domingo, despierta que es por allá la escuela dominical, pronto va a empezar, despierta ya. Y el niño le contesta: mamita, no me despiertes, al cabo papá no irá, la escuela no es para él, yo no quiero ir si no va papá. Y contesta el papá desde su alcoba: Juanito, he oído todo, perdona mi grave error, prometo que iremos juntos y la voz de Dios vamos a oír. Toda la familia vamos contenta para la escuela dominical. El gran maestro de Galilea espera que todos juntos vayamos a aprender. Cantábamos eso hace mucho. Ya esos canticos de escuela dominical, eso como 40. Principalmente lo que estamos criando. Bueno, ya no salí de eso. El hijo mío más pequeño tiene 21 años. La hembra tiene 23, ya salimos de eso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si queremos niños que crezcan en el temor de Dios, tienen que asistir a actividades como la escuela dominical, a su culto de niños o iglesia de niños, dependiendo las facilidades que tenga la iglesia. Los niños, cuando ven que ellos están obligados a venir a la escuela dominical, pero papá y mamá no vienen, ellos empiezan a crecer con una mentalidad de que cuando yo sea adulto, tampoco tengo que ir a la escuela. Y yo que tengo más de 25 años trabajando con el Departamento Nacional de Escuela Dominical, algunos me miran diciendo: este varón es como viejo, sí, tengo 53 años ya de edad, y me lo he pasado todo en el Señor, ok. Entonces, ¿qué hemos notado? Que las escuelas bíblicas, las edades entre 5 y 11, 12 años, siempre hay muchos niños. Pero ¿qué pasa con las edades de 12 años en adelante? Comienza a bajar la asistencia. ¿Por qué? Porque ya a esa edad muchos de nuestros hijos comienzan a rebelarse y a decir: yo no voy. Y estadísticamente está demostrado que los niños, los jovencitos, hijos de cristianos, que abandonan la escuela dominical en la preadolescencia y en la adolescencia, más del 60% termina de calidad. Mira el compromiso que tenemos los adultos.
Mire, si usted no quiere venir, usted no quiere aprender, venga, porque usted quiere enseñar a su hijo que hay que venir. Porque va a llegar un momento que cuando él sea adulto y él se crea en la capacidad de retarlo y de contradecirle, le va a decir, pero ¿qué no me está hablando si no vamos? Y muchos adultos estamos pecando por eso. Yo le digo a Moisés, a todos, adultos, tanto hombres como mujeres, niños y extranjeros. ¿Para qué? Oigan, ¿para qué? Para que oigan y aprendan. Para que oigan y aprendan. Quizás usted va a decir, bueno, yo tengo la oportunidad, yo puedo estudiar en mi casa. Sí. Pero el estudio es una disciplina. El que no es capaz de venir 1 hora, 2 horas a estudiar la Biblia en grupo, perdón, pero yo dudo mucho que sea lo suficientemente disciplinado para dedicarle 2 o 3 horas a la semana de estudio en la Biblia en su casa. O sea, es la percepción que yo tengo, lo que yo he aprendido en este tiempo. Moisés le dice que vengan para que oigan y aprendan. Muchos de los errores que muchos hermanos tienen en la palabra es por ponerse a estar estudiando sin sentido. ¿Por qué digo sin sentido? La mañana, algo así. Posiblemente usted esté pensando una cosa o esté confundido en algo y el Señor va a traer luz a través de alguien. Que vengan para que oigan y para que aprendan. Me llama la atención que Moisés puede decirle que cada quien en su casa aprenda. No, reunámonos para aprender. Aquí en la escuela bíblica se aprende. Lo único que hacemos es aprender y enseñar. Sigue diciendo para qué. Para que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios. El temor a Dios está directamente ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a mí me encanta hacer esto, porque cuando enseño y hablo de este tema, me gusta decirle, escoger una persona cualquiera del grupo, y por ejemplo, varón, póngase el pie usted. Usted mismo, el que está vestido igual que yo. Si yo le pidiera a usted que me consiguiese un generador bipolar cuya corriente de cuadratura no exceda a los 500 miliamperes con una frecuencia entre los 3 a 6 milihenrios, ¿usted cree que me lo pueda traer? ¿Por qué no? Yo también chino para él. Gracias, hermano. Yo soy técnico en electrónica, sé lo que estoy diciendo, sé lo que es un generador bipolar, sé lo que es la corriente de cuadratura, pero no. Entonces no podemos pretender obedecer a Dios y serle fiel a Dios si no aprendemos. Si no nos sometemos al proceso de aprender, Moisés le dice, tiene que venir, escuchar, aprender para poder obedecer a Dios. ¿Sabe por qué hay tantos evangélicos, tantos miembros de cabeza dura? Porque no han aprendido. Porque cuando se aprende, se cambia. El único medidor para usted darse cuenta que ha habido aprendizaje, según enseñan todos los libros de educación, es cuando hay cambio. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba por allá por el año 81, estudiaba electricidad en la laboral, aprendí cómo se llamaban las cosas. Aprendí en materia de electricidad cómo se llamaban las cosas.
Y para lo que para mucha gente decía cualquier nombre, por ejemplo, escuchar a una persona decir, mira, vea, y trae una perita. Los que son viejos saben lo que le llamaban la perita, que era un famoso switch en forma de pera que tenía un vástago que entraba de un lado y otro y salía. Ah, no, yo aprendí que eso se llama interruptor. Y si la palabra fuera en inglés se llama switch. Entonces, a partir de ese momento, yo no puedo estar hablando como el que no sabe. Entonces yo comencé a hablar con los términos que aprendí. En mi casa me relajaban. Los hermanos míos, eso era tema de burla. ¿Por qué? Porque entonces yo decía, no, porque esto, y teorizando muchísimo también, loco, porque supiera lo que uno sabe. Mi lenguaje en materia, es más, yo tengo problemas cuando voy a las ferreterías a comprar. ¿Por qué? Porque a veces usted va y pide un artículo, y me pasa, por el nombre técnico correcto, y el dependiente, que no es electricista, sino un muchacho que aprendió a trabajar ahí, lo conoce por el término vulgar. Por el término que todo el mundo lo conoce. Y a veces uno tiene como que a medio aplatanarse para que te entienda. ¿Por qué explico esto? Porque entonces cuando aprendemos del Señor, así como cuando aprendemos en una profesión, en una carrera, usted nunca ha oído un jurista o una persona que estudie derecho hablar como hablamos nosotros, empieza a hablar de que no, porque la jurisprudencia, porque la judicatura, o sea, son términos que él lo aprendió y aprendió a hablar así. Es decir, el él aprender derecho tuvo que modificar su lenguaje. Cuando aprendemos del Señor, eso tiene que producir cambio. Moisés le dice que oigan, que aprendan y entonces teman a Jehová. El temor de Jehová va a venir en la medida que nosotros conozcamos de Dios. En la medida que conozcamos de Dios y conozcamos a Dios, que son dos cosas diferentes, va a venir el temor, va a venir nuestra conducta, va a venir. Hay cosas, me decía el hermano Benjamín Silva esta mañana que nos vimos, me decía, es que yo siempre digo, hay cosas por las cuales ni siquiera hay que orar. ¿Por qué no? Porque ya la Biblia dijo cómo es. Si usted lo puede decirle ahora, por ejemplo, una muchacha que está sin trabajo y le ofrecen trabajar en un billar. Usted se va a poner a hablar, Señor, ¿debo aceptar ese trabajo o no? Usted sabe que no. Usted sabe que esa es un área que oigan y aprendan. Cuando mis hijos eran pequeños, nosotros teníamos televisión y cable en la casa. Digo teníamos porque hace más de 15 años que en mi casa no hay cable, ni televisión, ni nada de eso. No porque sea, sino porque por una coyuntura se rompió el que había. Yo dije que no lo iba a arreglar más. Y no lo arreglé. No lo va a arreglar, quitemos el cable y tenemos más de 15 años así, sin cable, sin nada. Tenemos internet, si un día quiero ver algo, lo busco en internet. Pero en aquel tiempo que sí teníamos, nosotros éramos muy selectivos por los muñequitos que veían. Porque saben que hay muñequitos que enseñan cosas feas, muy feas, que están orientados a dañar, a envenenar la mente de nuestros niños. Entonces, como nosotros éramos muy selectivos, esto no lo puedes ver, esto sí se puede ver, esto no se puede ver. Cuando mis hijos, principalmente el varón, Josuecito, iba a casa de un amiguito y ponían eso, él decía, no, eso no se puede ver. No, eso es malo, eso es del diablo, eso no se puede ver. Habían escuchado, habían aprendido. Y ese aprendizaje nos llevaba a que aún fuera de casa, donde quizás no lo estaba viendo nadie, ellos decían, eso es malo. Porque en mi casa los hijos míos nunca dijeron palabras descompuestas? Porque nunca lo oyeron en casa, se les enseñó que no funcionaba, y cuando la oían en el colegio, sabían que ese niño, o quien la dijo, estaba diciendo una palabra mal dicha, o una mala palabra, o una palabra fea, dependiendo del momento como uno se lo explicaba. Entonces, que oigan, aprendan y teman.
y cuarto dice, y cuiden de cumplir su palabra. Tenemos que conocer la palabra, y la escuela bíblica es esto lo que busca, que oigamos semana tras semana la palabra de Dios dicha de una forma sencilla. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros acabamos de tener una actividad muy interesante con nuestros hermanos Harrigan y compañía. ¿Cuántos fueron? Algunos hermanos fueron. Pero ahí hubieron palabras, dependiendo del profesor que tenga, dependiendo del maestro que tenga, aún la pregunta no guarde relación con la clase que se está dando. Ese maestro es posible que sea capaz de decirle, mira, esto es lo que significa, y explicarle, pero yo creía. Hay muchos hermanos todavía haciendo cosas que yo creía. Moisés le dice, para que oigan, aprendan y teman, y entonces se cuiden, se guarden de cumplir la ley. Toda la ley dice aquí. Por eso el salmista en un momento dijo, no es suficientemente oír tus mandamientos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Miren, la Biblia habla mucho de la oración. Y todos los que estamos aquí, yo sé, y estoy seguro porque tienen un pastor que me imagino y estoy seguro que ha enfatizado sobre la importancia de la oración. Sin embargo, permítame enseñarle algo. La Biblia dice, oren sin cesar. Amén. Oren para que no entren en tentaciones. Amén. Oren con fe pidiendo al Padre y reciben. Amén. Fíjense que la oración está orientada a fortalecer mi vida espiritual, a fortalecer el yo interior, ese Josué que tiene que ir creciendo de día en día, mientras que el Josué pecaminoso, mundano y carnal. Pero con relación a la palabra de Dios, oigan los consejos y advertencias que la Biblia da. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que conoce, que maneja o que usa, dependiendo de la versión que usted esté utilizando, bien la palabra de verdad. En otro momento le dice, persiste en lo que has aprendido. O sea, no basta con que lo sepa, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste y que has sabido desde tu niñez las sagradas escrituras, las cuales que te harán sabio para la salvación. El desconocimiento de la palabra de Dios puede poner en peligro hasta nuestra salvación. ¿Por qué? Porque podemos entrar en conflicto y podemos hacer cosas que desagradan a Dios. Y aunque nos hayamos levantado de un silicio, hayamos orado y hayamos tenido 7 días de ayuno, o los 40 que tuvo Jesús, si cuando nos levantamos de ahí violentamos, desobedecemos uno de sus mandamientos, estamos pecando y tenemos problemas. Fíjense que Jesús 40 días ayunando, y cuando Satanás lo vino a tentar, ¿cuál fue la herramienta que Jesús utilizó? Escrito está. Primero le dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después le dijo, escrito está, a Jehová tu Dios no tentarás, al Señor tu Dios no tentarás. Y después, al final, en la última, cuando le dijo, si postrado me adorares, te doy todo lo que le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿No le habrán servido los 40 días de ayuno a Jesús? Claro que sí. Jesús antes de su ministerio se tomó 40 días para estar en la presencia del Señor y buscar esa fortaleza espiritual y no solamente fueron esos 40 días. Después todo su ministerio siempre utilizó tiempos especiales y específicos para la oración. Pero cada vez que tenía que lidiar con situaciones en su ministerio, tanto con Satanás como con sus enemigos, nunca le dijo, no me venga hablando porque yo acabo de ayunar 7 días.
Él decía, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Cada vez que lo tentaron los fariseos, Satanás, cuando los fariseos le tentaron, si es lícito dar carta de divorcio, le dijo, ¿qué escribió Moisés? Como está escrito. Otro muchacho viene y le dice, mira que la Biblia te le dice, conoce los mandamientos. ¿Qué dice la palabra de los mandamientos? Ah, no matarás, ok. En otro momento le dijeron, ¿cuál es el mandamiento? Le dijo, ok, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y el segundo, igual a este, amarás al prójimo como a ti. Es decir, que en el ministerio de Jesús, si bien, vuelvo y digo, porque no quiero que vayan a decir, es más importante estudiar la Biblia que orar. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra son como las tres patas de un trípode. Así como este coso está parado entre patas, si le quito una pata se cae. Entonces, esa es la importancia de comunicar. Para que oigan, teman, cuiden de cumplir la palabra. Y el versículo 13 le dice, y los hijos de ellos que no supieron, ¿a qué se está refiriendo? Mucha de la gente a lo que Moisés le está hablando no estuvieron en el monte cuando Dios dio los mandamientos. Porque ustedes se recordarán que producto de que ellos, cuando estaban frente a la tierra prometida y enviaron los 12 espías, que 10 dijeron que no, y sin embargo Josué y Caleb dijeron que podían entrar, se levantó un grupo y hicieron una protesta. ¿Y qué Dios estableció? Le dijo, ninguno de los que salieron de Egipto con más de 20 años entrará a la tierra prometida, solo Josué y Caleb. Entonces, toda la población que tenía de 40 años o menos no habían estado en el monte Oreb, no habían escuchado la voz de Dios, no habían visto las bocinas y los cuernos, no habían visto el monte templado. ¿Se acuerdan? Cuando la gloria de Jehová bajó al monte Oreb, que ellos dijeron, Moisés, habla tú con Jehová, y todo lo que Jehová te diga, nosotros haremos, con tal de que Jehová no venga con nosotros y no muramos. Todos los que tenían menos de 40 años no habían estado ahí. Los que tenían menos de 40 años no habían cruzado el mar Rojo. Y Moisés dice, y los que no supieron, es decir, los que no tienen conocimiento de lo que Dios hizo, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días. La enseñanza de la palabra de Dios en cualquier espacio, en cualquier forma, en cualquier modalidad, es imprescindible a la vida del cristiano. Pero la escuela dominical tiene un lugar muy especial en todo esto, porque nos permite entender la palabra de Dios a nuestra edad, conforme a nuestro conocimiento. Le decía ahorita, por ejemplo, nuestros hermanos, yo en un momento llegué a la iglesia de Jerusalén el sábado y estaba nuestra hermana hoy dando una palabra. Y qué bonito. Pero ella hablaba desde su forma de ser una persona con mucha preparación, tanto en lo secular como en lo espiritual. Quizás había hermanos ahí que dijeron gloria a Dios y no entendieron mucho de lo que ella dijo, porque en eso los pentecostales somos expertos. Si la persona que le micrófono habló duro, decimos gloria a Dios, que no estamos lo que dijo. Sí, yo he sabido de gente, varón, oye, ese culto eso estuvo tremendo. Y el predicador dio una palabra terrible. ¿Y de qué habló? Yo no me acuerdo, pero eso estaba tremendo. Yo sí me acuerdo de cuando me enseñaron de cuando Jonás y el pez, y cuando la túnica de colores de José, y cuando Sansón y la fuerza que tenía por el voto que había hecho de no recortarse el cabello, desde cuando me lo enseñaron desde niño. Entonces, esa es la escuela dominical, y la importancia radica en que allí yo voy, y toda escuela dominical, yo sé que quizás las iglesias más pequeñas tienen más dificultad en irlo logrando, pero una de las formas y de las razones que la escuela dominical tiene es de que cada clase sea dada a personas de un mismo grupo de edad. No juntar al niño con el adulto. ¿Por qué no? Porque posiblemente, y posiblemente no es la realidad, el adulto tiene necesidades, tiene cuestionamiento,
tiene preguntas que al niño no le interesa. También nuestros niños tienen una forma de aprender diferente. Nuestros adultos enseñaba este sábado el tema sobre la andragogía, entiéndase la clase especializada para adultos, que el adulto tiene una característica. El adulto no aprende para el futuro. Los niños están aprendiendo para el futuro. El adulto aprende para resolver el problema de hoy, el problema que tengo hoy, el problema con el que vine. Esa mujer que está siendo quizás maltratada o agredida verbalmente, psicológicamente, y quién sabe si hasta físicamente, que está en la disyuntiva de si abandona su hogar y a sus hijos o si permanece ahí a pesar de las... necesita escuchar una palabra, necesita que alguien la oriente, necesita escuchar que Dios tiene soluciones, que la Biblia tiene recomendaciones. Posiblemente a un niño no le interese. Quiero finalizar, porque tampoco voy a cansarlo toda la noche, explicando algo interesante. Yo les decía ahorita de Jesús. Muchos llaman el grupo de Jesús de la generación del 33, en donde Jesús escogió a 12 hombres, un grupo pequeño, una pequeña clase de escuela bíblica. Y Jesús era el hombre que daba los grandes discursos. Bueno, se monta a la montaña, 3 días dando discursos. Ahí habló de la bienaventuranza, habló de la sal y de la luz, habló del divorcio, habló de todos los temas habidos por haber. En otro momento Jesús habló de una higuera, en otro momento habló. Jesús era experto dando esos grandes discursos, a tal punto que hubo un momento que Jesús lo mandaron a buscar preso, y la gente que lo fueron a buscar preso, a las 2 o 3 horas volvieron donde los jefes, y cuando les preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo fueron preso? Ay, que nunca había podido escuchar a un hombre hablar como ese hombre hablaba, con tanta autoridad. Sin embargo, hubo un momento que Jesús da una parábola, y después los discípulos lo llaman aparte y dicen, ¿lo entendimos, no? Sí. Explícanos cómo es eso. Y Jesús dice, ok. Y entonces dice que sentó a los 12 y comenzó a explicar. La escuela dominical tiene como razón de ser esta. Jesús, si bien le habló a multitudes, fue a casa de Zaqueo, fue a casa de Simón, era amigo de Lázaro, María y Marta, estuvo en distintos lugares, el centurión, el hombre noble que lo llamó por el problema de la ira. Jesús iba donde quiera y hacía, entró al templo. En un momento en la sinagoga le permitieron tener la palabra, porque en la sinagoga lo que se hacía era que lo mismo que hacemos nosotros, abrir el rollo, tomar una porción y explicarlo. Hasta eso hizo Jesús. A Jesús lo invitaron a predicar a uno de la sinagoga. Pero lo que se trataba de enseñanza, él le decía, vengan acá, y dice, y se los llevó. Usted va a ver eso varias veces en la Biblia. Y tomó a sus discípulos y los llevó a... Y allí entonces comenzó a decirles, esto es así por esto, aquello. Aunque, siendo honesto, yo no sé, aquí tenemos de nuestros hermanos que están aquí, hay maestros de escuela bíblica. ¿Cuáles son maestros? Tuvo a otro que ese era ñoño. Ese que llegaba, quería estar al ladito de Jesús, pegadito de Jesús. Dice que hasta sus latidos lo escuchaban. En nuestros días Jesús hubiera tenido problemas. Sí, porque un hombre adulto con otro hombre que recortado del pecho, hubiéramos pensado cosas malas. Claro que sí. Sin embargo, sabemos que ese es el discípulo amado. Y era tan de Jesús que cuando Jesús moría en la cruz y su madre se iba a quedar sola, le dijo, mira, a partir de ahora ella es tu madre. Atiéndela. Pero tenemos a un Judas, un hombre que tenía problemas, los números le daban, parecía, Judas tenía como el mismo espíritu de los funcionarios dominicanos,
Sí, porque ahora mismo hay un lío con el nuevo avión que compraron. Sí, porque usted entra y busca el precio de lista del avión y son como 400 y pico de miles de dólares. Y aquí lo compraron en casi 900.000 dólares. Un problema de número medio raro. Sí, Judas, dice la Biblia, hay uno de los evangelios que dice que Judas de vez en cuando metía la mano. Resolvía, llevaba una doble contabilidad porque se cogía lo que no era de él. Dice. Pero Mateo era un cobrador de impuestos. Me imagino que Mateo, me imagino que a Mateo, esos cálculos de Judas nunca le cuadraron, porque Mateo sabía de contabilidad. Ese era el grupo que Jesús tenía. Tenía otro que tenía un problema de autoestima. Y era tan visible, el otro Judas, que cada vez que se hablaba de él, tenía que decir, pero no el Iscariote, como que dice, no me confundan con ese otro Judas. Había un problema entre dos Judas, que se llamaban iguales. Y cada vez que se mencionaba Judas, que se mencionaba a él, tenía que especificar, y no el Iscariote, como quien dice, para que no haya confusión. Sin embargo, cuando Cristo muere, se acaba la clase, todo el mundo se va, Jesús resucita y lo recoge de nuevo. Durante 10 días le da las últimas instrucciones y se va. El día de Pentecostés estaban ahí. Esa clase estaba ahí. ¿Qué le quiero decir con eso? El niño y el joven que logramos retener en la clase de escuela dominical lo vamos a retener en la iglesia. Amén. Lo voy a repetir. El niño o el joven que logramos, y hasta el adulto, retener en la escuela dominical, lo vamos a tener aquí. Podrán fallar. Incluso algunos podrán hasta descarriarse. Pero ellos van a volver porque ese es su lugar. Esa es su escuela. Y van a venir de nuevo. Allí estaban ahora, no solamente los 12, ahora estaban multiplicados por 10, ahora habían 120.